elegido. No estás pecando por ser diferente, estás siendo señalado por quienes convirtieron sus miedos en mandamientos. Hay una culpa silenciosa que te han enseñado a cargar desde hace tiempo. Una culpa que no nació en tu espíritu, sino en la voz de otros, en miradas que juzgan sin comprender, en frases que repiten, esto está mal, sin haber mirado jamás el corazón de aquello que condenan, y quizás hoy mismo sientes ese peso en el pecho, como si cada decisión que tomas tuviera que pasar por el filtro de una ley invisible que no sabes quién escribió, pero que todos parecen obedecer. Una ley que te observa incluso cuando estás solo. Una ley que te acusa incluso cuando amas, incluso cuando descansas, incluso cuando decides pensar por ti mismo. Y lo más inquietante no es que esa ley exista, sino que te hicieron creer que viene de Dios. Pero no viene de Dios. Muchos están usando su nombre para controlar lo que nunca entendieron. Repiten reglas como si fueran verdades eternas, pero nunca se detuvieron a leer con profundidad lo que realmente fue dicho. Nunca atravesaron la superficie del texto. Nunca descendieron al lugar donde el mensaje deja de ser norma y se convierte en revelación. Y por eso confunden la letra con la intención, el ritual con el propósito, la tradición con la vida. ¿Y sabes lo que ocurre cuando la tradición reemplaza la vida? Se crean cadenas. Cadenas de papel. No pesan como el hierro, no hacen ruido como los grilletes, pero aprietan igual, porque no están hechas de materia, están hechas de ideas, de frases heredadas, de miedos colectivos, de interpretaciones que se volvieron incuestionables solo porque fueron repetidas durante generaciones, y esas cadenas se sienten reales porque todo tu entorno las valida, porque si intentas soltarlas, te miran como si estuvieras rompiendo algo sagrado, cuando en realidad lo único que estás rompiendo es un sistema humano que nunca tuvo autoridad divina. Y aquí es donde comienza tu incomodidad, porque en el fondo sabes que hay algo que no encaja. Hay una disonancia entre lo que te dicen que es pecado y lo que tu conciencia percibe como vida. Hay momentos donde sientes paz en decisiones que otros llaman rebeldía. Hay claridad en actos que otros etiquetan como desviación, y eso te confunde, porque te enseñaron a desconfiar de tu propia percepción, a dudar de tu propia conexión, como si Dios estuviera más cerca de sus reglas que de tu corazón. Pero eso no es verdad. Dios no se esconde detrás de normas rígidas para atraparte. No diseñó tu existencia para que vivas caminando sobre una cuerda de culpa. No te dio sensibilidad para luego castigarte por sentir. No te dio conciencia para luego prohibirte cuestionar. No te dio vida para luego exigirte que la reprimas. Y si aún tienes dudas, mira el momento donde todo esto quedó expuesto sin posibilidad de interpretación. Jesús, frente a la enfermedad, frente al dolor humano, frente a la necesidad real de alguien que sufría, decidió actuar. En el día que los hombres habían declarado intocable, el día en el que supuestamente no se debía hacer nada, el día que había sido elevado a un nivel casi absoluto, el sábado. Y lo hizo sabiendo que lo estaban observando. Lo hizo sabiendo que lo juzgarían. Lo hizo sabiendo que lo acusarían. Porque en ese instante se reveló algo que muchos todavía no entienden. El conflicto nunca fue entre obediencia y desobediencia. El conflicto fue entre vida y sistema. Los fariseos no vieron un milagro. Vieron una infracción. No vieron a un ser humano siendo restaurado. Vieron una regla siendo rota. Y en ese momento quedó claro que para quienes viven atrapados en cadenas de papel, cualquier acto de amor se convierte en amenaza. Cualquier gesto de compasión se vuelve sospechoso. Cualquier decisión que priorice la vida sobre la norma se percibe
como peligro. Pero Jesús respondió con una frase que rompe siglos de manipulación. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y si entiendes esa frase, todo cambia. Porque entonces comprendes que muchas de las cosas que te hicieron sentir culpable no vienen de Dios. Vienen de estructuras humanas que invirtieron el orden, que tomaron herramientas diseñadas para servirte y las convirtieron en instrumentos para controlarte, que usaron el lenguaje de lo sagrado para sostener lo que en realidad era miedo, inseguridad, necesidad de poder. Y ahí, justo ahí, comienza a desmoronarse la primera cadena. Porque te das cuenta de que no estás fallando, estás despertando. Y lo que sigue no es una rebelión sin sentido, no es un rechazo ciego a todo lo establecido, es algo mucho más preciso, mucho más silencioso, mucho más profundo. Es discernimiento. Es la capacidad de mirar una regla y preguntarte si nace del amor o del control, si libera o aprisiona, si acerca a la vida o la limita. Y esa pregunta, aunque parezca simple, es peligrosa para cualquier sistema que se sostiene en la obediencia sin conciencia. Porque cuando empiezas a hacerla, ya no pueden dominarte igual. Y entonces aparecen esos momentos donde sientes que estás solo, donde parece que todos están en un lado y tú en otro, donde tus decisiones no encajan en la narrativa común, donde incluso quienes amas no comprenden lo que estás atravesando. Y ahí es donde la culpa intenta regresar, disfrazada de nostalgia, de duda, de miedo a equivocarte. Pero ese es el punto exacto donde necesitas recordar esto. No todo lo que te enseñaron como pecado lo es. Algunas cosas fueron etiquetadas así porque liberan, porque rompen dinámicas de control, porque devuelven al individuo la capacidad de elegir, y eso, para muchos sistemas, es inaceptable. Y por eso, ahora, vas a ver con claridad 7 de esas cadenas de papel que durante mucho tiempo parecieron hierro, pero que empiezan a deshacerse en cuanto la luz las toca. Porque no se trata de desafiar por desafiar. Se trata de ver lo que siempre estuvo frente a ti, sin filtros. Se trata de recuperar tu libertad espiritual sin perder tu conexión con lo divino. Se trata de entender que Dios no está en contra de ti, aunque muchos hablen en su nombre. Primero, te hicieron creer que descansar es debilidad, que detenerte es perder el tiempo, que si no estás produciendo, no estás cumpliendo. Pero el descanso no es pecado, es diseño. El problema es que el mundo glorifica el agotamiento porque así nadie tiene tiempo de cuestionar, porque así todos están demasiado cansados para escuchar su interior, demasiado ocupados para percibir lo que no encaja, y entonces trabajar sin parar se convierte en virtud, aunque te vacíe, aunque te desconecte, aunque te lleve a vivir en automático. Pero Dios no necesita tu desgaste. No te creó para que te destruyas en nombre de una productividad sin sentido. El descanso no es una fuga. Es un espacio donde recuperas claridad. Es el lugar donde el ruido baja y la verdad empieza a escucharse. Y quienes condenan tu pausa, muchas veces le temen a lo que podrías descubrir en silencio. Segundo, te hicieron creer que estar solo es señal de rechazo, que si te alejas es porque algo está mal en ti, que necesitas validación constante para confirmar que estás en el camino correcto. Pero la soledad no es pecado, es preparación. Hay etapas donde la separación no es pérdida, es ajuste, es alineación. Es un proceso donde ciertas voces dejan de tener influencia para que puedas reconocer la tuya, donde ciertos vínculos se disuelven porque ya no comparten frecuencia, y eso duele, sí, pero también purifica. No todo aislamiento es abandono. A veces es protección. Y quienes no entienden tu retiro,
suelen estar incómodos con su propia compañía. Tercero, te hicieron creer que cuestionar es falta de fe, que preguntar es peligroso, que aceptar sin entender es la forma más alta de espiritualidad. Pero cuestionar no es pecado. Es conciencia en movimiento. La fe que no permite preguntas no es fe, es control. Dios no teme a tu búsqueda. No se ofende cuando intentas comprender. No se debilita cuando examinas lo que te enseñaron. Al contrario, una fe que atraviesa la duda se vuelve más profunda, más real, más tuya. Y quienes te piden que no preguntes, muchas veces tampoco tienen respuestas. Solo tienen miedo de que descubras por ti mismo. Cuarto, te hicieron creer que tener dinero es corrupción, que la riqueza es incompatible con lo espiritual, que para ser puro debes vivir en escasez. Pero la abundancia no es pecado, es un estado. El problema no es el dinero, es la relación que tienes con él. La Biblia no condena la riqueza, advierte sobre la idolatría. No es lo mismo. Puedes tener recursos sin perder tu esencia. Puedes prosperar sin desconectarte. Puedes expandirte sin traicionarte. Pero quienes demonizan el dinero muchas veces lo hacen desde la carencia, no desde la comprensión. Y confunden limitación con virtud. Quinto, te hicieron creer que decir no es egoísmo, que poner límites es falta de amor, que debes dar siempre, incluso cuando te vacías. Pero establecer límites no es pecado. No puedes sostener a otros si te abandonas a ti mismo. No puedes amar de forma real si tu energía está constantemente drenada. El amor sin límites no es amor. Es sacrificio mal entendido. Y quienes se benefician de tu falta de límites son los primeros en llamarte egoísta cuando empiezas a establecerlos. Sexto, te hicieron creer que sentir enojo es incorrecto, que toda emoción intensa es negativa, que debes ser siempre tranquilo, siempre comprensivo, siempre contenido. Pero sentir no es pecado, es humano. El enojo, bien entendido, no destruye, revela. Te muestra dónde algo ha sido cruzado, donde algo necesita ser atendido, donde una injusticia no puede seguir ignorándose. Reprimirlo no te hace más espiritual, te hace más desconectado. Y quienes te exigen calma constante, muchas veces no quieren enfrentar lo que tu emoción expone. Séptimo, te hicieron creer que elegirte a ti mismo es traicionar a otros, que priorizar tu bienestar es deslealtad, que debes sostener dinámicas que te dañan para demostrar amor. Pero cuidarte no es pecado, es responsabilidad. No viniste a este mundo para desaparecer dentro de las expectativas de otros. No viniste para vivir una vida que no te pertenece. No viniste para mantener estructuras que te rompen. Elegirte no es abandono, es coherencia. Y cuando empiezas a hacerlo, muchas máscaras caen. Y eso incomoda, pero también libera. Y ahora, si observas todo esto con claridad, notarás algo que antes no podías ver, algo que estaba oculto detrás de años de condicionamiento, algo que se disfraza de moral, pero que en realidad es control. Muchas de las cosas que te hicieron sentir culpable nunca fueron pecado. Fueron decisiones que te acercaban a ti. Fueron pasos hacia tu propia alineación. Fueron actos de verdad en un entorno acostumbrado a la apariencia. Y entonces ocurre algo que no todos están preparados para aceptar. Empiezas a romper las cadenas. Y lo sorprendente es que no hacen ruido al caer. Porque nunca fueron de hierro. Eran de papel.
Y cuando la verdad las toca, simplemente dejan de existir. Pero aquí es donde debes estar atento, porque cuando te liberas, no todos celebran. Algunos intentarán devolverte la culpa, otros intentarán recordarte quién eras. Algunos incluso usarán a Dios para hacerte retroceder. Pero tú ya viste, y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Ya no puedes volver a creer que Dios está en contra de tu crecimiento. Ya no puedes aceptar que el amor divino se base en miedo. Ya no puedes seguir obedeciendo normas que niegan la vida que Él mismo te dio. Y en medio de todo esto, hay una certeza que empieza a tomar forma dentro de ti. Una certeza que no necesita validación externa. Una certeza que no depende de aprobación. Una certeza que no puede ser anulada por opiniones. Dios no mira las reglas que los hombres inventaron para controlarte. Mira el corazón que Él mismo formó para amar. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se acomoda. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas seguir viviendo desde la culpa. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no actúas para evitar el juicio. Actúas desde la verdad. No decides por miedo, decides por claridad. No te defines por etiquetas, te reconoces por esencia. Y ese cambio, aunque nadie lo vea, lo transforma todo. Porque no es externo, es interno, es silencioso, pero es irreversible. Y justo ahí comienza tu verdadera libertad. Sigues sintiendo el eco de esas cadenas incluso después de haberlas visto caer, porque durante años no solo te enseñaron a obedecerlas, sino a defenderlas, a justificar su existencia, a creer que sin ellas te perderías. Y ahora que empiezas a soltarlas, hay una parte de ti que se pregunta si realmente estás caminando hacia la verdad o simplemente alejándote de lo que todos consideran correcto. Y esa tensión interna no es debilidad. Es el punto exacto donde una conciencia vieja se resiste a morir mientras una nueva comienza a tomar forma. Porque no es fácil aceptar que muchas de las voces que te hablaron de Dios, en realidad, hablaban desde su propio miedo. No es fácil reconocer que algunas estructuras que parecían sagradas eran solo interpretaciones humanas sostenidas por tradición y repetición. No es fácil entender que lo que te hicieron sentir como rebeldía, en realidad era coherencia con algo más profundo. Y sin embargo, ahí estás, entre dos mundos. Uno donde todo está definido, etiquetado, juzgado, clasificado. Y otro donde la verdad no se impone, se revela. Y en ese espacio intermedio es donde el verdadero discernimiento empieza a afinarse. No como una herramienta intelectual, sino como una percepción interna que ya no se conforma con lo que suena correcto, sino que busca lo que resuena verdadero, lo que tiene vida, lo que no necesita presión para sostenerse. Porque la verdad no necesita defensa, solo necesita ser vista. Y cuando empiezas a verla, también empiezas a notar algo más incómodo todavía. No todas las personas quieren verla contigo. Algunas prefieren las cadenas, porque las cadenas, aunque limiten, también dan estructura. Aunque opriman, también dan sensación de seguridad. Aunque sean falsas, también evitan la responsabilidad de elegir. Y elegir es lo que ahora está frente a ti. Elegir si sigues cargando culpas que no te pertenecen. Elegir si sigues viviendo bajo normas que nunca fueron diseñadas para tu crecimiento. Elegir si confías más en el ruido externo o en esa voz interna que, aunque ha sido silenciada muchas veces, nunca ha dejado de existir. Porque esa voz es la que siempre supo. La que se incomodaba cuando algo no encajaba. La que sentía paz en decisiones que otros criticaban. La que percibía vida donde otros veían error. Y esa voz no es rebeldía.
es conexión. Es la parte de ti que no fue condicionada completamente. Es el lugar donde la intención divina aún se reconoce sin filtros. Y cuando comienzas a confiar en ella, ocurre algo que cambia completamente tu forma de ver la espiritualidad. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar coherencia. Dejas de preguntarte si estás cumpliendo reglas y empiezas a preguntarte si estás viviendo con verdad. Dejas de temer al juicio y empiezas a discernir su origen, porque no todo juicio viene de Dios. Y eso es algo que muchos no quieren que entiendas. El juicio farisaico no nace de la sabiduría. Nace de la necesidad de controlar lo que no se comprende. Los fariseos no eran ignorantes. Conocían la ley. La estudiaban. La repetían. La enseñaban. Pero no la encarnaban. Y ahí está la diferencia. Porque puedes conocer palabras sin conocer su espíritu. Puedes repetir normas sin entender su propósito. Puedes hablar de Dios sin haberlo experimentado. Y cuando eso ocurre, la espiritualidad se convierte en estructura vacía, en sistema, en forma sin fondo. Y entonces todo lo que no encaja con esa forma es rechazado. Pero Jesús no vino a reforzar ese sistema. Vino a exponerlo. Cada vez que rompía una expectativa, cada vez que sanaba cuando no debía, cada vez que hablaba con quienes no eran considerados dignos, estaba mostrando algo que iba mucho más allá de la norma. Estaba revelando que el reino no se rige por las reglas que los hombres inventaron para sentirse seguros. Se rige por la vida, por la compasión, por la verdad. Y eso es lo que ahora estás empezando a percibir. No como una idea, sino como una experiencia. Porque cuando eliges descansar sin culpa, sientes paz. Cuando eliges estar solo sin sentirte rechazado, sientes claridad. Cuando te permites cuestionar, sientes expansión. Cuando te permites prosperar sin vergüenza, sientes posibilidad. Cuando dices no desde el respeto hacia ti mismo, sientes equilibrio. Cuando aceptas tus emociones sin reprimirlas, sientes integración. Cuando te eliges, sientes coherencia. Y esas sensaciones no vienen del error, vienen de la alineación. Porque el pecado no es una lista arbitraria de comportamientos, es una desconexión. Es actuar en contra de la verdad que reconoces en lo profundo. Y por eso, muchas cosas que te enseñaron como pecado no lo son. Porque no te desconectan, te acercan, te devuelven a ti. Te reconectan con algo que no puede ser manipulado desde afuera. Pero claro, eso tiene un precio. No en términos de castigo, sino en términos de incomodidad. Porque cuando dejas de operar bajo dogmas humanos, ya no encajas igual, ya no respondes igual, ya no reaccionas igual. Y eso descoloca a quienes esperan que sigas el mismo patrón. Algunos lo interpretarán como orgullo, otros como confusión, otros como desviación. Pero en el fondo, lo que realmente perciben es que ya no pueden predecirte, que ya no pueden controlarte a través de la culpa, que ya no pueden sostenerte dentro de un marco que tú mismo estás empezando a cuestionar. Y eso genera resistencia, porque todo sistema intenta preservarse, incluso cuando no es verdadero. Y aquí es donde necesitas firmeza, no agresividad, no confrontación innecesaria, sino claridad interna. La claridad de saber que no estás rechazando a Dios. Estás rechazando interpretaciones humanas que nunca lo representaron completamente. La claridad de entender que la libertad espiritual no es ausencia de guía, es presencia de conciencia.
La claridad de reconocer que tu camino no tiene que ser validado por todos para ser verdadero. Y en medio de esa claridad, algo más profundo comienza a estabilizarse dentro de ti. Algo que no depende de opiniones, algo que no fluctúa con las circunstancias, algo que no se ve afectado por la aprobación o el rechazo. Una relación directa, sin intermediarios, sin filtros, sin necesidad de traducción externa. Y esa relación no se basa en miedo, se basa en conexión. No se sostiene en reglas impuestas, se sostiene en verdad percibida. No te exige perfección, te invita a autenticidad. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la espiritualidad deja de ser una carga. Se convierte en un espacio de expansión. Ya no es algo que te limita, es algo que te revela. Ya no es algo que te juzga constantemente, es algo que te muestra con honestidad. Y eso cambia todo. Porque entonces, incluso cuando te equivocas, no te destruyes. Aprendes. Incluso cuando dudas, no te condenas. Exploras. Incluso cuando te alejas de ciertas estructuras, no te pierdes. Te encuentras. Y ese es el punto que muchos sistemas no pueden permitir. Porque una persona que se encuentra a sí misma deja de ser manipulable. Deja de necesitar aprobación constante. Deja de operar desde el miedo. Y comienza a vivir desde una coherencia que no puede ser controlada desde afuera. Y eso es libertad. No una libertad caótica, no una libertad que rechaza todo, sino una libertad que discierne, que elige, que responde desde un lugar más profundo que la reacción automática. Y ahora, si vuelves a mirar esas 7 cosas que alguna vez te hicieron sentir culpable, notarás que ya no tienen el mismo peso, ya no se sienten como transgresiones, ya no se perciben como amenazas, porque algo dentro de ti ha cambiado, algo ha sido reordenado, algo ha sido visto con claridad. Las cadenas ya no están, o al menos ya no son invisibles. Y cuando algo deja de ser invisible, pierde poder, porque puedes cuestionarlo, puedes soltarlo, puedes elegir no seguir cargándolo. Y eso no es desobediencia, es madurez espiritual. Es dejar de depender de estructuras externas para definir tu relación con lo divino. Es asumir la responsabilidad de tu propia conciencia. Es caminar sin miedo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás operando desde la culpa. Y entonces, en medio de todo este proceso, hay una verdad que ya no puede ser ignorada. Una verdad que no necesita ser defendida. Una verdad que simplemente es. Dios no está en contra de tu despertar. Nunca lo estuvo. Lo que estaba en contra era el sistema que necesitaba que permanecieras dormido. Y ahora que estás despertando, no necesitas gritarlo, no necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas vivirlo, con claridad, con coherencia, con verdad. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que haces. Ocurre cuando entiendes por qué lo haces. Y desde ahí, todo se reorganiza, todo se alinea, todo encuentra su lugar. Y tú también. No como alguien que sigue reglas sin cuestionar, sino como alguien que ha aprendido a ver más allá de ellas. Y cuando llegas a ese punto, ya no vuelves atrás, porque no puedes olvidar lo que ahora sabes. No puedes ignorar lo que ahora sientes. No puedes desver lo que ahora has visto. Y entonces, sin necesidad de ruido, sin necesidad de aprobación, sin necesidad de conflicto, simplemente continúas. Libre, consciente, presente
y profundamente conectado con una verdad que ya no viene de afuera, sino de dentro. Y eso es suficiente.